muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas compañeros y compañeras, en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde el espacio de la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental, queremos acercarles nuestro análisis. El mes de octubre, para aquellas y aquellos que consideramos posible y necesaria la transformación de esta sociedad capitalista, para aquellas y aquellos quienes de diferentes maneras pretendemos abonar al proceso revolucionario y apostamos a la construcción del socialismo, es un mes para nuestra clase explotada y oprimida que sin dudas nos alimenta de vastas experiencias de lucha que la misma ha transitado. Ya sea desde el octubre ruso de 1917, la caída en combate del líder chileno Miguel Enríquez en octubre del 74, la caída también en combate del Che en Bolivia en octubre del 67, son algunos de los claros ejemplos que dan cuenta que para los explotados y oprimidos del mundo, el único camino para su liberación es la lucha por la revolución y el socialismo. No importa cuándo ni dónde sea, mientras miles y miles continuemos sojuzgados a las peores penurias durante nuestras vidas, con el objetivo por parte de los explotadores de utilizarnos para su enriquecimiento y prolongar su vida parasitaria a costa de nuestro sudor y sangre. Sin duda, reivindicarnos guevaristas nos obliga a detenernos en analizar su obra, pero sobre todo la vigencia de sus ideas. El hecho de recordar en este mes de octubre su caída en combate no exige no minimizar por qué decidimos recordar justo esta fecha. Porque más allá que implique el hecho objetivo de la culminación de la vida, implica el hecho de estar dispuesto a entregar la misma en pos de una causa. En este caso, la de quienes defendió con palabras y acciones. Y esto, en un sistema que nos somete y educa en el individualismo, en la competencia, el egoísmo, la ostentación y la devoción por lo material, entre otros valores, el hecho de entregar hasta la propia vida por la causa de los explotados y oprimidos de nuestro mundo, debe ser una conducta a emular para quienes reivindicamos al Che. La vida dedicada a la causa de los más humildes. Eso fue la vida del Che, a medida también que fue acrecentándose su conciencia de clase. Y esto se fue generando posiblemente desde sus primeros viajes por América, desde el sufrimiento y padecimiento de los mineros chilenos a los cuales ve padecer el día a día, la estigmatización y la vida condenada de los leprosos en el Perú, la intervención norteamericana y el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y en carne propia ver desnudado la penetración imperialista de aquel país al cual había llegado para interiorizarse sobre su reforma agraria, y del cual quienes lo conocieron manifestaron que hasta allí llegó Ernesto Guevara, y en su peregrinar, luego de la experiencia, se fue el Che. Su llegada a México, la incorporación al 26 de julio y su papel en la Revolución Cubana, por identificar algunos hechos y procesos que sin duda forman parte del desarrollo de su conciencia, acompañada de una tarea constante de formación en torno al marxismo, no solo para su crecimiento, sino preocupado también constantemente en la formación de sus compañeros y compañeras. Desde nuestra juventud nos preguntamos, ¿cómo no van a ser vigentes las ideas del Che? Si aún pasados 56 años de su caída en combate, este sistema nos cría y educa en las ideas y valores de la clase dominante, una clase minoritaria que explota y oprime a una mayoría de la cual formamos parte,
Nos educan en la naturalización de la pobreza, del hambre, la meritocracia como mecanismo de crecimiento, el sálvese quien pueda, y si hace falta pisar al otro para hacerlo, es válido. Los jóvenes acumulándose en las calles, los centros de privación de libertad, libertad que ni siquiera conocen por fuera de las rejas, consumiendo infiernos en el mundo de las drogas, números de las políticas de Estado para vender seguridad mediante el gatillo fácil, la estigmatización, el hacinamiento en el asentamiento, etcétera, etcétera. Más que vigente continúa siendo el humanismo impulsado por el Che a través de sus acciones. Quizás de sus aportes teóricos más acabados en ese sentido son la publicación del Socialismo y el hombre en Cuba, donde confianzudamente desarrolla su idea del hombre y la mujer del futuro, analizando desde dónde se parte y cómo se llegó allí. Sus acciones son innumerables y pueden sintetizarse en una cita de la obra antes mencionada, donde expresa: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Ese amor que implica luchar por la revolución y el socialismo, y que implica también odiar a todo aquel que legitime la explotación y la opresión. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo no van a ser vigentes las ideas del Che? Si aún pasados 56 años de su caída en combate, el imperialismo se cuela por todos lados en el mundo, sometiendo a la clase obrera en pos de su acumulación de riquezas. En alianzas con las burguesías nacionales, saquean nuestros recursos naturales, contaminan nuestras tierras, agua y aire, sobreexplotan nuestra mano de obra, colocándola al servicio del gran capital. Salarios sumergidos, precarización laboral, desempleo, planes educativos que pretenden generar mano de obra barata para sus multinacionales y el infalible aparato represivo al cual recurren para mantener el orden burgués. Sin dudas, la lucha contra el imperialismo y las burguesías nacionales debemos impulsarla en nuestro país, pero con el objetivo estratégico a nivel continental y a escala mundial. Decía el Che, la participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. Nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominación, armas y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. ¿Cómo no van a ser vigentes las ideas del Che? Si aún pasados 56 años de su caída en combate, y para los jóvenes de nuestras clases, claro que la única salida a la realidad que describíamos anteriormente es a través de abonar al proceso revolucionario y la construcción del socialismo. Para resolver nuestros problemas, la historia ha demostrado que no se puede alcanzar pensando y actuando en la humanización del capital, en el impulso de luchas que se reduzcan al plano únicamente de lo reivindicativo. El Che, con su ejemplo, demostró que la única salida para la liberación de nuestros pueblos es a través de la lucha revolucionaria. Luchas que ha dado nuestra clase, luchas que sin duda han estado atravesadas por avances, retrocesos, y estos retrocesos en varias oportunidades son los que nos sentencian al desánimo, a dar por perdida la batalla ideológica. Sin embargo, el materialismo histórico da cuenta de que toda clase revolucionaria en la historia de la humanidad supo de avances y retrocesos en su camino de triunfo final. Continúan siendo vigentes los aportes del Che, sin duda, en la necesidad de la herramienta del materialismo dialéctico para analizar los aciertos y errores en nuestras luchas, la crítica y la autocrítica de nuestro andar, la necesidad de la construcción del partido, el trabajo de cuadros, etcétera, etcétera. Sin dudas,
Cuando pensamos en el Che y reivindicamos su legado, no caemos en adoraciones a su persona. Reivindicamos sus ideas, su humanismo, el internacionalismo proletario que siendo argentino lo llevó a luchar en Cuba, el Congo, en África, Bolivia, en América. Pensamos en el aporte teórico, donde insistentemente hacía énfasis en la necesidad de la formación ideológica, que exigía la necesidad de analizar la realidad para pensar cómo transformarla, sin mecanismo ni dogmas. El individuo que se preparó para ser presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de un naciente Ministerio de Industria, el del diploma por la cantidad de horas de trabajo voluntario, quien defendió a capa y espada el vínculo inquebrantable entre el individuo líder y las masas. Sintió, vibró, sufrió y soñó y creyó con esas masas. Teorizó sobre el hombre nuevo y lo puso en práctica con su propio ejemplo. En síntesis, Guevara fue praxis revolucionaria en su máximo esplendor. Tomamos por ello nuevamente las palabras del Che en su mensaje a los pueblos a través de la Tricontinental, donde escribía: nos empujan a esa lucha. No hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla. No hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar en la corta.